Blackwood House presenta. Ustedes deben de saber que Fernanda Rocha es el ser humano que me revienta la mente cada vez que me dice "Oye, John". Es entonces cuando sé que algo viene. Así que estábamos nadando en la alberca hace un par de días y de repente Fer me dice "Oye, John". Y me dice: la IA son mentiras. Solo son una narrativa. Fernanda Rocha, ¿puedes profundizar más en esto? Pero no sé por qué me arremedas diciendo así, oye, John. Porque es de cariño, es como Oye, John. es como de Hola, Kissy Food. Ay, ¿sabes? sí me acuerdo de Kissy Food. Ándale, muy parecido. Así yo te escucho cuando me dices Oye, John. como que todo mi mundo se te voltea a ver y pone foco. Y más cuando empieza con Oye, John. y casi siempre como pones una frase como ¿Habías pensado que...? y ahí es cuando digo, ahí viene, ¿no? Y entonces ya el mundo cambia después de cada ¿Habías pensado que...? ahí cambia todo. Ok. Bueno, pues, como ustedes ya saben, si han escuchado alguno de los otros episodios de este podcast, hemos estado con un ojo muy crítico, muy pragmático en otros sentidos sobre lo que está pasando alrededor de la inteligencia artificial, con la intención de no caer en, pues justo en esta narrativa alabadora que como que pareciera que es el siguiente Mesías, en donde la IA nos va a salvar de todas las cosas que hemos hecho, etcétera, ¿no? Queremos tener un contrapeso en esa visión y entender qué es lo que está pasando. Y parte de entender lo que está pasando, pues es ponerse a estudiar e indagar de dónde viene todo, qué es lo que está pasando alrededor de la inversión de capital que se está haciendo en la IA, hacia dónde se está yendo ese dinero, para qué se está utilizando, etcétera. Entonces, en esa investigación que ha estado muy concentrada, y además aquí, ojo, abro un paréntesis, usted podría pensar, pero si no te importa la IA y no crees que eso va a cambiar las cosas, ¿por qué la estudias? Bueno, por dos razones principales. La primera es que ahora mismo tenemos un proyecto en el cual vamos a dar una clase que se refiere a todo el tema de inteligencia artificial. Entonces, yo para dar una clase de cualquier tema me clavo muchísimo en la investigación y en el entendimiento de esa herramienta, en este caso de la IA, no solamente en la parte teórica, sino también práctica, y he hecho diferentes ejercicios para poder entenderla y entonces de esta manera transmitírsela a mis próximos alumnos. Y por otro lado, pues por mera curiosidad, porque para poder criticar algo o señalar que algo está mal, pues necesitas realmente conocerlo y no solo decir, ay, está mal porque es lo que yo siento. Así que con base en ese preámbulo, yo he estado con mucho foco en de dónde está viniendo todo este dinero de la IA, quiénes están detrás, en todos los aspectos, desde la parte tecnológica, la parte de la narrativa, quiénes empujan más, quiénes están diciendo que esto lo va a transformar todo, quiénes son más reservados. Y en este como análisis de discurso que hay alrededor de la IA, me doy cuenta que la mayor parte de hoy en día de la situación con la IA es meramente una narrativa. ¿A qué me refiero con una narrativa? Porque igual podríamos decir, bueno, todo es una narrativa. Sí, efectivamente, todo lo es, pero como ustedes saben, hay narrativas dominantes. Y en este caso, la IA se está convirtiendo más que en algo tangible en una narrativa, porque se están prometiendo cosas que aún, no están comprobadas, o sea, no están comprobadas científicamente, que, por ejemplo, voy a poner un ejemplo puntual, que la inteligencia artificial general ya se va a crear, ¿no? Que ya Gartner ha dicho que en los siguientes años, muchas empresas han dicho que los próximos 5, algunas dicen que los próximos 10 años, pero la verdad es que cuando tú te metes a los papers, a donde está como toda esta documentación más técnica, en ninguno de ellos se comprueba que estemos cerca o tan cerca de desarrollar la inteligencia artificial general. Y eso a mí me resuena porque digo, a ver, ¿cómo es posible que en los documentos científicos nadie está exactamente asegurando esto? ¿Y por qué es que en los medios todo el mundo asegura eso, ¿no? Tú te metes a cualquier medio, sea de cualquier país, y te vas a encontrar sí o sí una noticia que asegura que la inteligencia artificial general, incluso hay quienes aseguran que ya existe, ¿no? Solo que está ahí como que ultra secreta. Entonces yo dije, ¿por qué hay esta discrepancia? Y me di cuenta de algo que es totalmente cierto.
En este momento, ustedes saben que estamos viviendo un tiempo de transición, que en Blackbot hemos decidido abrazar el concepto de liminalidad para explicarnos a nosotros mismos cómo esta transición está en un periodo donde ni se muere lo viejo ni nace lo nuevo y hay como muchos discursos chocando. Y creo que parte de esto es justo yo creé esta tecnología, ojo, me estoy simplificando mucho porque sabemos que la IA lleva 50 años de desarrollo al menos, pero me refiero a esta explosión a partir de Sam Altman, de OpenAI y todo lo que ha ocurrido. Sé que hay otras herramientas como Claude, como hay un montón, ¿no? Hoy en día está, pues ya empezó como una carrera de ver quién gana primero. Pero la mayoría de eso es justo eso, una narrativa en donde Sam Altman ha salido a decir en todas las entrevistas que ya está cerca, que ya viene, que esto va a resolver todos nuestros problemas, que él está preocupado por la humanidad, que esto va a exponenciar la creatividad y que va a hacer todas las cosas increíbles que nunca nadie más ha hecho. Pero cuando vas y te das cuenta que, pues honestamente, al menos, por ejemplo, hablando de la inteligencia artificial generativa, pues no realmente está pasando mucho. O sea, sí es sorprendente que pueda darte textos, que te explique conceptos, por supuesto, porque el nivel al que estábamos acostumbrados en un chatbot, pues era mucho menor. Pero no hay nada que digas, wow, me dijo cosas que nunca había pensado o que nunca había sabido. Y entiendo que a muchas personas sí les sorprenda porque quizás no habían tomado ese tiempo de reflexión en algunos conceptos y ahora es mucho más fácil tenerlo a la mano. Eso es, y que eso está cambiando la forma en la que hacemos búsquedas y cómo interactuamos con un buscador es totalmente real. Pero de eso a decir que esto va a resolver todos los problemas y que ahora ya, o sea, es como si fuera un botón mágico que vamos a apretar y todo se va a solucionar, pues evidentemente hay mucha diferencia. Además, pensé lo siguiente, ¿a quién le conviene que esto se escuche como real? Pues por supuesto a las compañías, en este caso voy a hablar puntualmente de Sam Altman porque es el que ha hecho más declaraciones, digamos, disruptivas en el sentido de lo que posiblemente podría ser la IA. Y dije, claro, porque cada entrevista para él es un pitch. O sea, cada entrevista que le hacen, él sabe que hay inversionistas poniendo atención a lo que él dice. Y obviamente si él sale a decir, no, bueno, pues falta muchísimo para la inteligencia artificial general o cualquier otro dato que contradiga esas promesas, pues por supuesto que se le caerían todas estas posibles inversiones que él está queriendo tener, que sí, además son exorbitantes. Recuerda que ahora mismo está en esta campaña por levantar. Exacto. Entonces, justo mencionas la palabra clave. O sea, así como estamos en tiempo de elecciones y todo el mundo está haciendo su campaña, en la parte tecnológica es exactamente igual. Pareciera que estamos en tiempo de elecciones, solo que acá en lugar de votar es recibir dinero. Sí. Y quien diga el mejor discurso, en este caso el mejor pitch, pues obviamente es el que se va a llevar la atención del dinero. Y eso me da a entender como, claro, o sea, no importa que ahorita realmente falte y no se tenga la tecnología, es más, no se entienda del todo cómo va a funcionar y quién va a costear eso en términos de los servidores, la cantidad de energía que demanda, porque ahí vienen otras narrativas, ¿no? Bueno, sí, cierto que consume mucha energía, pero ya estamos trabajando en cómputo cuántico y meten otros conceptos que la mayoría de la gente no entiende, pero suenan súper rimbombantes y decir, claro. Ojo, no estoy diciendo con esto que el cómputo cuántico no exista, sí existe, y tampoco estoy diciendo que la IA no exista. Todo existe, pero no existe en la narrativa que nos la están queriendo vender. Ahora, el tema es que este mensaje no solo lo reciben los inversionistas, este mensaje lo recibe todo el mundo, porque la visibilidad mediática que estas personas están teniendo, pues es exorbitante. O sea, tú te metes a cualquier red, a cualquier blog de tecnología o incluso de no tecnología y te vas a topar con algo de IA, sí o sí, o sea, estoy casi segura. Entonces el tema es eso, el tema es que nos están haciendo creer con este velo, digamos, yo lo veo así, es como si tuviéramos a una persona que puede levantar pesas, pero nos la están vendiendo como, es que no sabes, no solo levanta pesas, levanta edificios y va a poder hacer tal cosa y tal cosa, ¿no? Entonces están exagerando las verdaderas capacidades actuales de la inteligencia artificial y por lo tanto al exagerar las actuales, por supuesto, exageran las futuras. ¿Y eso qué tiene de malo? Podríamos decir, pues así funciona la economía, todo el mundo miente y todo el mundo exacerba sus cualidades. Bueno, el tema, insisto, es que al
sembrar esta narrativa dominante, las personas dan por default que ya está. O sea, hoy le preguntas a una persona, ¿tú imaginas un futuro sin IA? Ya no pueden. Y eso es lo preocupante, porque al establecer ya una narrativa, la gente ya le quitas el derecho a las personas de poder imaginar futuros diferentes. Y eso me parece lo más grave. O sea, como prospectivista, en esa parte o en ese sentido, me abruma y me preocupa, porque hoy no puedo entrar yo a un taller o a cualquier tipo de interacción donde se pongan en la mesa los diferentes futuros sin que las personas no piensen en IA. Y eso me parece muy peligroso, porque es que cuando la tecnología decide sembrar una idea, pareciera que ya no hay marcha atrás, no hay un control Z para eso, no hay un reversa, no hay un, bueno, vamos a cambiar el rumbo. Y eso es lo verdaderamente preocupante, porque entonces nos quita el derecho de pensar otro tipo de narrativas, otro tipo de futuros en donde me pasó algo esta semana. Y lo pongo como un pequeño comercial en el sentido de que pareciera que no tiene que ver, pero tiene todo que ver. Yo cada lunes en mi LinkedIn publico temas de futuros. Entonces, esta semana publiqué un reporte que se llama Amazon 2030 y me impactó un comentario de alguien que me dijo, ojalá que cuando yo anhelo un futuro o algunos futuros en los que cuando hablemos de Amazon no pensemos en e-commerce, sino en el Amazonas, ¿no? Sí. Y dije, wow, qué importante es esto. O sea, y a eso me refiero con la IA. Ya ahorita las personas no, o sea, de verdad es incuantificable la cantidad de mensajes que leo en redes en las que estoy, incluso en chats en los que estoy donde no se mencione Minority Report, donde no se mencione Terminator, y entonces volvemos a encerrar o esta burbuja de narrativas en las que ya no somos capaces de salir. O sea, ya nuestras ideas del futuro ya están encerradas en eso. Y eso nos quita agencia. ¿Por qué? Porque dices, bueno, pues ya el futuro es Minority Report, pues ya qué hago, ya no puedo hacer nada, voy a aprovechar esta herramienta, voy a usar esta tecnología, pero aunque no tenga la conciencia de cómo usarla. ¿Y a qué me refiero con conciencia? No tiene que ver el nivel de grado de estudios, tiene que ver el entender de dónde viene esto y con qué fin la utilizo. Pero ya no se cuestionan las personas eso, porque ya dan por sentado que eso está pasando y es lo que es y es lo que hay. Entonces no me queda más que subirme al tren y usar la IA para todo, ¿no? Entonces, cuando empiezan a usar la IA, el tema es que, como con toda nueva herramienta, el cerebro, sobre todo nuestro sistema cognitivo, sufre las consecuencias, se atrofia. Y eso no es algo que yo esté diciendo porque me lo imagino, es algo que la neurociencia ha investigado en diferentes documentos, diferentes experimentos, sobre cómo a lo largo del tiempo estas nuevas tecnologías nos quitan ciertas habilidades, como lo que ya hemos platicado sobre ya no te ubicas en un mapa porque tienes Google Maps, o sea, no solo es de la IA. Pero la IA ahora tiene mucho más poder de poder quitarnos esas habilidades porque es una interacción directa. Entonces, por ejemplo, algo que me estoy topando es que la gente, aunque tú escribas mal, o sea, si tú le pides algo a ChatGPT y escribes mal, ChatGPT te va a entender, aunque tú escribas con mala ortografía, con no sé. Y eso que te acostumbra a decir, bueno, pues no importa si yo escribo bien o mal, me van a entender. Y así empiezan a escribir en todas partes y eso ya atrofia tu sentido o tu forma de expresarte de una manera correcta o idónea desde el punto de vista de hacerte entender, ¿no? Entonces, esos pequeños ejemplos me hacen ver cómo efectivamente y en síntesis, la IA no está siendo realmente una herramienta, sino una narrativa. Porque la IA es lo que nos quieren hacer creer, no lo que realmente es. Actualmente la IA es todas esas promesas. Si tú le preguntas a una persona qué es la IA, se nos olvida que es un proceso. O sea, ni siquiera es no es que no sé cómo sintetizarlo. O sea, no es propiamente lo que nos están haciendo creer. No es la super herramienta jamás, nunca creada. Es un proceso que se le está instruyendo a una serie de comandos para que puedan emular las actividades que le concernían solamente a los humanos. Pero sigue siendo un proceso, es decir, sigue habiendo la necesidad que alguien detrás programe eso, ¿no? Y ahora nos lo venden como de, no, es que ya está pensando. Tan solo el usar las palabras pensar ya nos quita o nos
ponen igual de condiciones y no es verdad. O sea, el ser humano y los algoritmos, en este caso la IA, somos dos animales totalmente diferentes. Y no podemos competir para empezar porque es como comparar peras con manzanas o peras con jaguares. No son lo mismo. No los puedes poner en igualdad de condiciones. Y este discurso y esta narrativa lo que hace es ponernos supuestamente a la par y decir, claro, pues es que yo no puedo almacenar tanta información, por eso la IA es mejor que los humanos. Y es, pues sí, pero la labor del humano no solamente es almacenar información. Hay toda una complejidad que implica ser humano. Entonces, eso es a mí lo que me preocupa, porque eso nos... Así como está la antropomorfización de parte de que queremos hacer que todo parezca humano, está la mecanomorfización, que es ahora lo que está ocurriendo. Nos están enseñando que las máquinas son mejores y por lo tanto nosotros tenemos que convertirnos en una especie de máquina para poder competir. Y eso nos está quitando la humanidad, que de por sí ya es un tema. Bienvenidos a la era cyborg, ¿no? Claro, y no solo eso, sino tu calidad de humano ya no es suficiente. Y eso me preocupa porque cuando la humanidad ya no es suficiente, entonces ¿qué sigue? ¿No? Es como la deshumanización. Sí. Eso es lo preocupante. Para mí, ¿qué me quedo? La IA es una narrativa que se está sembrando, que está exacerbando los verdaderos poderes y habilidades técnicas y capacidades que la IA tiene en este momento, por lo tanto también exacerba las futuras. Y por otro lado, también veo a gente que está a favor de la IA que dice, ay, sí, ya sabemos que la IA todavía no logra, pero es lo que va a lograr. Y es como que ese sea el argumento de, todavía no existe, pero va a existir. Pues sí, pero ¿cuándo? ¿Y con base en qué, no? No hay un vacío ahí de argumentos que no se justifica y no se sostiene con nada. Bueno, pues imagínense todo eso, yo estando en la alberca. Y fue en ese momento cuando dije, ok, Fer, déjame pensar. Y me aventé al agua. O sea, me sumergí en el mar. En el mar de mis pensamientos. En el mar de mis pensamientos. Así fue. Obvio, mis respuestas nunca son inmediatas. Así que me quedé en cada brazada que daba en la alberca. Y después de 30 minutos de pensar y nadar en todo esto que Fer estaba poniendo, respondí. Fer, para mí la carrera de la IA es real. Yo creo que se está repitiendo una vez más el ciclo que hemos visto en todos los ciclos tecnológicos. Un ciclo de hype, que es una curva potente en donde llegan los early adopters, donde llegan las personas que meten capital para que se desarrolle filosóficamente el escenario de lo que va a ocurrir. Y luego esa curva, esa burbuja revienta por un error, una malinterpretación o una exageración de las capacidades reales de la IA, que es donde tú estás apuntando con el dedo ahora mismo. Y después de ese ciclo de desolación, donde se pierden muchas compañías, muchas de las apps y plataformas que vemos el día de hoy van a morir, es donde realmente sobreviven y maduran las que van, y realmente es donde viene la verdadera curva de adopción. Los movimientos tecnológicos que hemos visto en esas curvas, la primera curva de hype y la segunda de adopción, han tardado de 2 a 3 décadas. O sea, tratando de ponerlo en la mesa, Internet le pasó lo mismo. Se tardó 3 décadas y si no es por el tema del COVID, nunca hubiéramos alcanzado la adopción real de una plataforma tan evidente como el Internet. Mira, Fer, entiendo la narrativa que evidentemente nos habla de las promesas que la IA va a traer a la humanidad, pero en el fondo son las mismas promesas que cada nueva tecnología nos ha traído una vez que llega. O sea, piensa, no sé, la primera vez que Gutenberg publica o crea la imprenta que permite la aceleración de contenido, o cuando el cómputo personal llegó y dejó de ser solamente un lugar de oficinas con cuartos llenos procesando megabytes, o cuando Internet llegó, o cuando el cómputo móvil o los smartphones llegaron y ahora que estamos en la IA, son las mismas curvas, una y otra vez. Eso yo lo entiendo y por eso me preocupa, porque no aprendemos, o sea, ese es el punto. Me queda claro, nos pasó con el Internet, a pesar de todo el potencial por mejorar a la humanidad. Recuerda el Internet de los 90s, Fer, tú eres una niña, pero soy seguro que tú estabas leyendo todo lo que se estaba discutiendo, las bases del comercio electrónico, las bases de la supercarretera de la información, donde todo se derrumbaba porque los humanos iban a bien utilizar la plataforma, pero ¿sabes qué pasó? La convertimos masivamente
en una herramienta perfeccionada para 2 cosas. De hecho, para 3. Para nuestro placer y entretenimiento. Y la tercera, que no es de nosotros, el poder de quien creó la plataforma. Mira, analiza todas las herramientas tecnológicas pasadas. Todas terminan igual. Placer, entretenimiento y poder. Y poder no me refiero a empoderar a la humanidad. Esa es la manera en cómo te la empaquetan y te la venden, sino que empoderan a los creadores y dueños de esa tecnología, ejerciendo presión, manipulando a los humanos dormidos adictos al placer y entretenimiento, y por el otro lado, haciendo una geopolítica del nuevo poder. Y eso es lo que ha pasado con toda la tecnología. Creo, Fer, que la carrera por el dominio de la IA es la máxima maduración del pensamiento industrial que hemos construido, con ciclos de optimización, automatización y mejora algorítmica constante. Este modelo cumple la máxima de invertir menos para producir más. Pues es lo que hemos hecho en los últimos 100 años. La IA es ese punto máximo. La mano de obra humana está condenada a la perfección algorítmica y cíclica. Eso es lo que estamos viendo ahora mismo. Y la IA es la máxima herramienta de poder del modelo capital. Para mí, y viendo todo lo que realmente está ocurriendo, es el momento de oro de la masificación, de la producción de masas, aunque en paralelo tenemos un planeta que ya entró en una crisis de recursos. El capitalismo no piensa lo mismo, el capitalismo le da igual, está paradójicamente en su momento de oro, ni siquiera está encontrando una fractura, es el momento más interesante. La IA le da a las compañías tecnológicas la justificación perfecta para mantener nuestros datos, eliminar nuestra privacidad, promover nuevos contenidos adictivos y ahora entregarlos en mundos virtuales donde vamos a simular ser todo lo que no pudimos ser en el mundo real. Y todo basado en el entretenimiento y placer. Mira, nos van a prometer una vida fácil, sin pensar. Nos van a prometer herramientas de creación sin la conciencia de entender lo que creamos. Nos van a traer asistentes personales que nos van a convertir en inútiles. Van a traer nuevos servicios que nos van a alejar del entendimiento y el verdadero propósito. Y para lograrlo necesitan, y aquí es donde pongo toda la apuesta, poder de cómputo. Ese es el secreto de esta revolución, Fer, el poder de cómputo. Para mí, el poder de cómputo está en 3 carreras tecnológicas que se están jugando ahora mismo. Primero, cómputo cuántico, como bien lo mencionaste, el cómputo cuántico que está desafiando lo que conocemos en la física tradicional y que está encontrando estas capas adicionales donde el átomo puede ser procesable y administrable en capas distintas de lo que entendemos como realidad. 2, nuevos materiales. Por eso la carrera espacial que tenemos ahora mismo no es para crear una raza humana todavía extra planeta Tierra, sino el silicio ya no nos puede dar el potencial para alcanzar el máximo poder de procesamiento de cómputo que necesitamos ahora. Por lo tanto, necesitamos urgentemente o crear un material o extraer un material, minarlo de algún otro planeta que no hemos explorado. Y la número 3, la biotecnología. Por eso, toda la carrera en los organoides. Todas estas 3 cosas que he mencionado va a ser una curva de 2 o 3 décadas para llegar al punto comercial donde necesitamos, donde la IA pueda explotar. Mira, Fer, me dejaste explotando la mente, porque todos seguimos asombrados a nivel de lectura de gadgets. O sea, el mismo sentimiento de los espejitos que nos regalaron cuando nos conquistaron, ¿no? Son los gadgets, son los espejitos que lanzan estas compañías tecnológicas prometiéndonos cosas que no terminamos ni entendiendo ni utilizando, pero sorprendidos por la novedad. Pero quienes tenemos más de 3 o 4 décadas de experiencia en este planeta es cuando hacemos una pausa. Y en esa pausa necesitamos replantear por completo la filosofía de cómo estamos viviendo y experimentamos la vida en este momento y dónde queremos experimentarla, cómo la queremos experimentar. Para mí el mundo se va a dividir en 2, Fer, y esto es una cosa fuerte porque no lo quiero decir como una verdad, porque esto es lo que vamos a vivir todos y puede que cambie, pero la primera es los analfabetas tecnológicos, es decir, los que a pesar de inclusive tener acceso a la tecnología, no la entienden. Y solo se comportan como consumidores, usuarios, adictos al entretenimiento y placer.
Eso está brutal, porque antes pensábamos que el analfabetismo tecnológico era un tema de acceso. Hoy nos damos cuenta que no es así. Hay gente, el 90% de ella, que tiene acceso y no entiende ni siquiera cómo llega el contenido de sus redes sociales a su pantalla. Y la segunda, recuerden que el mundo se va a dividir en dos desde mi punto de vista. El primero, los analfabetas. La segunda, los creadores. Una nueva generación de creativos, humanos que entendieron la importancia de las habilidades humanas potenciadas con el uso tecnológico, pero no desplazado por él. Para mí, Fer, sí tenía razón Amy Webb cuando dijo que estábamos viviendo un momento de cambio social brutal. Para mí sí lo es. Sí está aquí. Tú lo mencionaste en el reporte. Estamos en un momento liminal, pero nadie nos está enseñando, Fer. Nadie nos está enseñando a entender la herramienta. Y al final se resume una cosa, y con esto cierro mi contestación a esa pregunta brutal que hiciste. En donde pongas tu atención, y lo hemos repetido en este podcast prácticamente en los últimos 7 episodios, hemos estado hablando de dónde pones la atención. Para mí, en donde pongas tu atención va a marcar el ritmo de tu vida futura. Donde es importante no dejar de hacer preguntas críticas, no dejar de ser creativo, no dejar de crear, no dejar de pensar en los futuros y preguntarnos por qué esto está pasando ahora y qué es lo que podría venir. Hay un libro que he estado leyendo en los últimos meses y que me parece importante. El libro se llama El arte del foco, The Art of Focus, entendiendo foco como este punto donde te centras en una cosa y fluyes. Y voy a leer tal cual una frase de la parte final del libro. Estoy en las 3/4 partes del libro y lo voy a leer tal cual. Lo escribió Dan Coe. El futuro pertenece a aquellos que ocupan la mayor cantidad de bienes raíces mentales. Ojo con este concepto. Bienes raíces mentales con sus ideas. Los manipuladores lo saben y no se van a detener ante nada para actuar como cangrejos colectivos en un cubo. Es decir, las mentes de bajo desarrollo van a intentar llevarte al mundo a su nivel. Las mentes de alto desarrollo van a intentar llevarte a su mundo. Estamos en medio de una guerra espiritual de ideas. Esa guerra espiritual de ideas es justamente la narrativa que nos propusiste, Fer. Sí estamos en una narrativa, sí estamos en una guerra nueva, y hay una cosa que enciende mi único foco rojo en esto. Además de que me preocupa la humanidad, cómo va a reaccionar con la tecnología, donde históricamente nunca ha reaccionado bien y donde, ya lo dije, solo es un tema de placer y entretenimiento. Para conseguir los recursos, Fer, para conseguir esa inversión en el siguiente salto de procesamiento de poder de cómputo o poder de procesamiento, no solamente lo van a hacer con el dinero disponible en la inversión en tecnología. Se necesita una máquina generadora de valor o de dinero. Y cuando revisas los ciclos humanos, cuando se ha necesitado el mayor progreso tecnológico, la respuesta siempre es la guerra. Da miedo cuando hablas de guerra, pero lo hablamos en el FBS. Mostramos un mapa de los conflictos locales o regionales que se están convirtiendo en una escala mundial, donde ya no solamente son 2 países o una región en conflicto, sino que ahora está dividiéndose el mundo en bandos. En el bando de Ucrania o Rusia, en el bando de Israel, ¿no? En el bando de China. ¿Saben? En este momento la narrativa nos está llevando inevitablemente, como hace 100 años, y lo dijimos cuando estábamos en pandemia, que esto era idéntico a lo que le pasó a 1920, hace 100 años, cuando tuvieron una pandemia, cuando vino un boom que se llamó los locos 20s, un boom económico, y luego vino la guerra. Estamos en el mismo ciclo, en el absoluto mismo ciclo. Para mí, Fer, y eso es el miedo, el foco rojo que pongo en tu conversación, la única manera de alcanzar la promesa tecnológica que están haciendo hoy los dueños de la IA y los dueños de las compañías tecnológicas es entrar en una economía de guerra. Y eso sí me da miedo, porque no sé qué va a pasar en una guerra tecnológica, en una guerra con un objetivo específico: obtener el poder del nuevo salto de la máxima herramienta humana desarrollada hasta hoy. Y eso sí es de inquietar. Pues al final yo creo que lo que nos queda es entender que una cosa es la realidad
en cuanto al facto y lo que se está investigando técnicamente de la IA, y no dejarnos llevar por los encabezados que dicen y prometen, o al menos cuestionar si eso es verdad, ¿no? O sea, yo hoy la verdad es que cada cosa que llega a mis manos a través de, sobre todo, medios digitales o medios de comunicación de cualquier tipo, antes de decir, ay, sí, esto es verdad, lo cuestiono. Y cuando lo cuestiono me lleva a investigar, y esa investigación me lleva a comprobar por mí misma y con mi criterio y con lo que sé y no sé y con mis sesgos cognitivos, cuál es la postura o cuál es la perspectiva que voy a tener al respecto. Creo que ya no estamos en el tiempo donde es que está escrito aquí y esto es verdad. O sea, ya dejó de ser creíble, ¿no? Ya estamos en una crisis de credibilidad, tristemente. Pero también creo que esa crisis de credibilidad nos puede ayudar, si así lo deseamos, a empujarnos y someter nuestro propio conocimiento a un escrutinio y decir, ok, ¿qué de esto voy a creer y qué de esto no voy a creer con la información que tengo, ¿no? Que también podríamos decir que está sensible a interpretaciones, pero bueno, ya al menos con datos tienes un nivel de credibilidad mayor a solo decir, claro, la IA general ya está y ya se va a crear mañana, cuando te das cuenta que los avances científicos aún no están ahí, ¿no? Entonces creo que al final lo que nos queda es, como bien mencionabas, John, algo que hemos dicho, para mí esto es parte de la autonomía de la atención, el decir, ok, voy a creer todo lo que llegue a mis manos simplemente porque está escrito en algún medio o en algún lado, y si sí o si no, tomar acciones en consecuencia de esa decisión. Bienvenidos a Creative Talks Podcast. En esta edición de Creative Talks Podcast, Malcolm Gladwell, en su libro Outliers, afirma que para ser realmente un experto en algo es necesario invertir 10,000 horas en su estudio o práctica. Pero el fotógrafo Arno Rafael Menkinen no está de acuerdo con esto y propuso la teoría de la estación de autobuses de Helsinki. Te contamos todo. Diego Martínez Soto escribió un ensayo titulado Únete a la comunidad de los dioses, y tenemos una entrevista con él. Y para los miembros de Patreon, te enseñamos la exquisita técnica creativa de Reverse Brainstorming, que terminamos llamando rostizado de ideas. Disfruta esta edición de Creative Talks Podcast. Es impresionante porque esta sección era como cosas que nos reventaron la mente, y como que poco a poco, Fer, se ha ido revelando como el contenido del día. Es increíble que llevamos casi 40 minutos y apenas estamos entrando a Creative Talks Podcast con este tema que es brutal. El segundo tema es un libro que para muchos de ustedes ya es viejo, inclusive es probable que ya lo hayan leído. Es de Malcolm Gladwell, que se llama Outliers. No voy a hablar del libro de Outliers, pero la base interesante del libro es que mencionaba que si tú querías ser experto o dominar algo, tenías que invertir 10,000 horas en ese estudio o práctica de ese conocimiento. Yo que no leí ese libro, que fue por ahí de mediados, si no me equivoco, de los 2000, entre 2005 y 2010 es cuando el libro alcanzó como una notoriedad importante. No sé si en algún punto de ese bloque de tiempo fue cuando el libro se lanzó. Yo lo leí de inmediato y me autoconvencí, Fer, porque veníamos de un mundo de la especialización y donde ser especialista y dominar un área en específico pues era muy importante, y decías, pues tiene sentido. Más o menos eran 5 años. Si te dedicabas 40 horas semanales, lo ibas a lograr en 5 años. Y era como, claro, por eso las personas estudian algo en ese rango de tiempo, porque se vuelven especialistas en eso. Entonces tenía sentido lo que Malcolm Gladwell estaba haciendo. Pero en paralelo, Fer, y aquí es donde vamos a empezar a cerrar muchas cosas. Hay un fotógrafo que ha ganado muchos premios internacionales que se llama Arno Rafael Menkinen. Él es de Finlandia y puso una nueva técnica creativa, una nueva aproximación, y dijo, no. Nada de que necesitas 10,000 horas. No se trata de horas. Y lo que puso en el ejemplo, voy a tratar de ser lo más claro posible porque es un poco compleja su teoría, pero voy para allá. Él lo llamó la teoría de la estación de autobuses de Helsinki. Para quien no ha estado en una ciudad como Helsinki, es una ciudad donde es una ciudad lenta, es una ciudad que se benefició de la incursión a la Unión Europea. Es una ciudad donde los jóvenes abandonan lo más pronto posible Finlandia y en general Helsinki por ser una ciudad lenta,
pero además porque está muy cerca el resto de la actividad en Londres o en Barcelona, donde están ocurriendo cosas interesantes en términos creativos. Pero Helsinki tiene una peculiaridad. Esa lentitud, y además recuerden que están en una parte muy norte del globo, donde la mitad del tiempo es de noche y la otra mitad es de día. A mí me tocó estar casi una semana cuando todo era de día y pude entender cómo se vive y cómo se piensa cuando es todo de noche. Así que este fotógrafo, cuando tiene oportunidad de observar y profundamente ver un fenómeno, estuvo viendo lo que ocurre en la estación de autobuses de Helsinki, y de aquí viene la teoría. La voy a explicar. Y esto ocurre en cualquier otro lugar donde haya una terminal de autobuses o una central de camiones o un punto donde se unen varias centrales de metro, imagínate. Cuando todo confluye, tú puedes elegir la dirección del autobús al que te vas a subir. Traes una infinidad de opciones, la opción de la línea 1 o la línea 20, si es que hay 20 o 99. Tú, como pasajero, decides el autobús. ¿Cómo lo decides? Con un posible destino. El posible destino, si lo llevas a tu mundo profesional o al mundo creativo al que te dedicas, es convertirte quizá en esa cosa que tú estás intentando convertirte. Un gran doctor, un gran creativo, un gran músico, etc. Un gran marketer, lo que sea. Tú decides ese autobús y te subes al autobús. Y el autobús ya trae una ruta que es lo que se piensa que está sucediendo en esa área de especialización o en esa ciencia. Y por supuesto que hay una ruta y va a moverse en esa ruta. Probablemente en el despegue, es decir, cuando salga el autobús, varios autobuses van a salir en paralelo porque comparten conocimientos compartidos y de repente son las mismas bases que luego se defragmentan conforme va aumentando la línea de curso del autobús y cada uno agarra su destino. Ahí es donde viene la primera encrucijada de los humanos, sobre todo de los curiosos. Y él no está hablando que la curiosidad sea mala, sino que observa un fenómeno. Cuando tú vas en el autobús y estás perfeccionando, imagínate que eres fotógrafo y te subes al autobús de la fotografía y ocurren las primeras 3 o 4 paradas, donde además van 3 o 4 camiones, uno de comunicación, otro de cine, etcétera, que comparten los mismos valores. De repente volteas a ver a los de cine y quizá ellos ya están practicando, ¿no? Ya están empezando a agarrar las cámaras y tú apenas estás en la teoría de la imagen y de repente te bajas del autobús para subirte al del cine y explorar lo que te estaba pasando con el tema de encuadre fílmico. Y de repente te das cuenta que estas skills que ibas aprendiendo en el de autobús, pues se parecían a los skills de todos, porque estaban apenas en las bases. Y de repente te subes al de cine y estás todavía en las bases y de repente ya juntaste 6 o 7 que te bajaste del autobús para explorar cosas y nunca termina despegando tu habilidad por algo. Sabes un poco de todo, pero ese poco de todo te hace entrar en el status quo, en la base, en el estándar de lo que se está aprendiendo o enseñando o practicando en el nivel en el que estás. Lo que él dice es que necesitas ser muy valiente. No está mal bajarte y explorar nuevas rutas. No está mal bajarte del autobús para tener una curiosidad alternativa de una ruta distinta. Pero él menciona en todo su expertise que necesitamos al final de todo esto sí seleccionar el autobús que es el mejor, el correcto para nosotros. Y esa es la parte difícil. ¿Por qué? Porque él dice, mira, si escoges un autobús, imagínate que te quedas en el de fotografía, terminas la ruta. El objetivo es volver a regresar a la terminal y volver a recorrer la ruta, regresar a la terminal y volver a correr la ruta, hasta que un día te aburras de ese status quo y entonces vas a empezar a experimentar cosas nuevas, vas a empezar a encontrar tu voz, el estilo con el que lo haces, vas a romper la técnica, vas a empezar a jugar con cosas distintas a lo que todo mundo aprende de manera distinta. Y es entonces cuando logras realmente establecer un punto de vista, una voz personal, un estilo. Cuando comienzo a hacer todo esto, Fer, cuando me doy cuenta del mundo en el que estamos y, por ejemplo, voy a utilizar el mundo de los creadores o el mundo de los creativos o los diseñadores, me estoy dando cuenta que todos vamos en el mismo autobús, los que estamos estudiando en el tema y practicándolo, pero en el mismo autobús estamos haciendo exactamente lo mismo, con los mismos modelos, con los mismos libros, y de repente sale algo nuevo y brincamos ese nuevo autobús
Y total que en la suma de todo el conocimiento no logramos nadie hacer este uniqueness. Todavía no hay el siguiente Gladwell, no hay alguien que haya propuesto algo que rompió. Estamos emulando los estándares, el status quo de pensamiento de la práctica. Y esto lo traigo porque es justo lo que necesitamos hoy romper. Cuando me doy cuenta que sí, yo creía en el pensamiento de Malcolm Gladwell con el pensamiento de Outliers y estas 10,000 horas. Ahora, a mis 42 años de edad, Fer, encuentro una frase que tú y yo acabamos de compartir mientras tomábamos un cafecito antes de grabar el podcast. Que llega un punto en tu vida donde sabes tanto, y de hecho yo lo he repetido, soy un amateur profesional, he estado brincando de vagón y vagón, almacenando conocimiento, y hoy, a la altura de la que tengo, puedo entender fenómenos políticos, sociales, económicos, creativos, tecnológicos, etc. Donde llegó la hora, para mí, de seleccionar el tren correcto. Y entonces, en lugar de entrar en una zona de adopción de nuevo contenido, llegó la hora de entrar en una zona de selección e eliminación de contenido. Porque si hay algo que pasa en mi cabeza es que tengo ahora obesidad informativa, tengo malnutrición informativa, tengo diabetes de datos, si lo ponemos en un término de lo que está pasando en mi cabeza. Y ya encontré en dónde es donde quiero especializarme, en dónde es donde quiero romper las reglas de ese status quo de pensamiento. Y hubo una frase que mientras desayunábamos vino a nuestra cabeza, que siempre le hemos repetido, pero nunca a nivel de conciencia que tenemos, Fer. Siempre decimos bendita ignorancia. Y la bendita ignorancia la ves en la calle, con personas que viven al día, que no tienen ni idea de los fenómenos políticos, económicos, etcétera, que los rodean, de la razón de por qué ellos están ahí. Pero ¿qué creen? Llegas a un punto en la vida donde aspiras a ser conscientemente ignorante. ¿Por qué me tendría que interesar el resto de la información que solo me está haciendo brincar de autobús en autobús, cuando ya encontré esa cosa que sí me hace vibrar? Y si me concentro y si pongo todo mi establecimiento de foco en esa área, sí puedo hacer una diferencia. Esa cosa la aprendimos apenas, Fer. Fue en esta discusión, fue en esto de hacia dónde va la IA. Y creo que ese foco, ese tema de contenido consciente que estoy ahora mismo asumiendo, estoy con esa conciencia a aprender a desaprender de realidad y a especializar mi práctica de pensamiento en el área que a mí me parece divertidísimo, trascendental para mi vida. Cualquiera que sea el tuyo, va a llegar el punto donde vas a querer ser lo más conscientemente ignorante en el resto de cosas que no te ayudan en nada. Híjole, John, tengo tantos comentarios que no sé por dónde empezar y además ya me presioné por el tiempo, pero voy a tratar de ser concisa. Una vez una persona me dijo que la primera parte de tu vida se trata de aprender y la segunda parte de tu vida se trata de desaprender. Yo no entendía eso. Se me hacía como una frase linda y como, qué chida frase, pero no entendía a profundidad qué significaba ni qué se sentía. Hoy creo que estoy llegando a esa segunda parte de mi vida. Y no en términos de que si voy a vivir 100 años todavía no tengo 50, me queda claro. Pero siento que esta primera y segunda parte no tiene que ver con la cantidad de años que vas a vivir, sino con el tiempo en el cual te demoras en que te llegue esa realización, sin importar la edad que tengas. Y para mí la primera parte de mi vida se está terminando ahora, porque como tú mencionabas y siguiendo esto que me parece muy interesante sobre los autobuses a los que me he subido, a mí me abrumaba mucho hasta hace como 3 años, como el decir, es que me gustan tantas cosas que no he encontrado todavía el autobús que diga, ya me quiero ir sentadita en este autobús y disfrutar el viaje. No, yo había sido hasta ese entonces un alma como que iba de aquí para allá y me subía a otro autobús y exploraba todas las cosas que me importaban y luego me bajaba y luego me volvía a subir a otro y así sucesivamente. Pero sí debo confesar que me angustiaba de sobremanera, como el decir, como que había una parte de mí que se sentía culpable de, güey, ya elige, o sea, no inventes, el tiempo está pasando y tú todavía no sabes qué hacer con tu vida, ni sabes exactamente qué es lo que te llena y qué es lo que quieres hacer por el resto de tus días.
Pero por otro lado, yo decía, pues es que no me quiero presionar, porque creo que el temor que todos tenemos es que, ¿qué pasa si elijo el autobús equivocado? ¿Qué pasa si me subo, me quedo ahí y no era el correcto? Y esa incertidumbre nos mata, o al menos a mí me mataba decir, pero ¿qué tal si me quedo en este y luego hay otro autobús más chido y yo no sabía que existía y entonces ya voy a ir en este y ya no me voy a poder bajar, ¿no? Y es esta presión. Pero ahora me estoy dando cuenta que honestamente, y esto es, o sea, no lo entiendes hasta que lo vives. Estoy llegando a un punto de mi vida donde estoy llegando a esta conclusión de que todo lo que he aprendido no me sirve para nada. Y eso es muy duro porque podría decirse como de, güey, qué desperdicio de vida, entonces ¿para qué viviste 36 años? Pero ahí es donde me hace sentido la frase de que en la primera parte de tu vida aprendes y en la segunda desaprendes. Porque estoy llegando a ese momento en mi vida donde me doy cuenta que sí, efectivamente, quien fui y lo que aprendí me trajo hasta aquí, pero que realmente no me sirve para nada. ¿En qué sentido no me sirve? Ojo, no estoy demeritando el conocimiento ni el crecimiento, estoy demeritando el... Nunca vas a tener todas las respuestas. Nunca va a ser... O sea, no te va a alcanzar la vida para conocer todo lo que quieres conocer, ¿no? Y sobre todo, el conocimiento va teniendo una vigencia. La verdad, si hago una recapitulación de cosas esenciales de mi vida, estoy segura que no... Si lo escribiera en una libreta normal, tamaño carta, no pasa de una hoja, como las cosas que son imprescindibles de la vida. Todo lo demás es un escenario que se monta en la realidad para poder entenderla y que tenga sentido, pero no es imprescindible, no es esencial. ¿Y cómo lo sé? Porque hago este ejercicio desde que estoy muy metida en este tema del estoicismo, en donde, ok, si hoy me muero, ¿qué me quedo? Y la verdad es que el listado es muy corto. O sea, son cosas muy puntuales, muy específicas, en donde me doy cuenta que, por supuesto, todo aquello que creía cierto, todas esas certidumbres que ostentaba tener, no funcionan porque las cosas van cambiando, el mundo va cambiando, el contexto va cambiando, tú vas cambiando y todo se vuelve al final del día... no quiero decir que obsoleto, pero sí algo que caduca y que tal vez tenía sentido cuando tenías 15 años, pero no tiene sentido cuando tienes 30 o cuando tienes 40. Ya hay muchas cosas que justo llega el momento de desaprender, de cuestionar tus creencias, de cuestionar tus aprendizajes pasados, quién fuiste, qué te inculcaron, qué creíste que tenías que hacer, qué creíste que tenías que hacer, sí. Las mentiras que te contaste a ti mismo para justificar tus actos cuando solamente se trataba de falta de valentía. Ajá. Y el entender sobre todo que todas esas cosas de las que culpaste a los demás, nadie de esas personas tiene la culpa más que tú. Y aceptar eso es cargar con la responsabilidad de tu vida. Y no quiero decir con eso que antes no me hice responsable, sino que acepta 100% el decir, güey, es que no puedo seguir culpando a fulanito o a sutanito, a mis papás, a mis mamás, a mis quien sea, porque todo eso en realidad recae sobre mí. Tal vez no puedo cambiar o no pude en su momento porque era una niña o porque era más joven, moldear algunas situaciones, pero sí que hoy puedo moldear cómo reacciono ante ellas. Y eso es hacerte cargo de ti mismo. Y eso es desaprender. Y eso es dejar de comprarte esas ideas de que todo te pasa por X o Y y aceptar que es tu responsabilidad lo que ocurre en tu vida. Y creo que para mí esa es la parte más dura del desaprendizaje. A mí el día que me desperté con esta cosa en la mente y dije, nada de lo que he aprendido me sirve en el sentido estricto de la esencia de eso, más que 10 imprescindibles, pues por un lado abruma, porque dices, güey, entonces ¿para qué viví 36 años? Pero por el otro lado es un alivio, porque entonces ahí es donde empieza la ignorancia, en el sentido de decides qué vas a comenzar a ignorar. Y para mí mucho de lo que se trata la segunda parte de tu vida, o esta segunda parte en donde empiezas a desaprender, es justo no solamente cambiar lo que has aprendido, sino también para mí desaprender implica una fase de desprendimiento. ¿A qué me refiero? Desprendimiento de todos sentidos, desprendimiento de las cosas materiales, desprendimiento de las idiosincrasias, desprendimiento de un montón de cosas,
para que tú realmente puedas sentirte lo más ligero posible. Y entonces subirte al autobús, que como tú dices, es el indicado para ti, y donde no hay presión, porque ya no lo haces por las razones que lo hiciste en la primera parte de tu vida, que era satisfacer a los demás o cumplir ciertos objetivos. Para mí esta fase ya no empieza en el deber ser, en el tengo que hacer esto para conseguir aquello, o debo demostrar que puedo hacer esto. Para mí esta fase es de disfrutar el viaje. Ahora sí, de subirme al autobús tranquila, sin presiones, sin angustia de que hay otro autobús o 1000 autobuses mejores que este, sino decir, estoy aquí en este autobús porque es el mejor para mí. Porque es el mejor para mí después de haberme subido a 100 autobuses y descubrir que a lo mejor eso no era para mí, pero tuve que pasar esos 100 autobuses para poder darme cuenta que no eran para mí, y ahora estoy ahí. Y creo que también esta segunda fase de que estoy viviendo yo de mi vida de desaprendizaje es también entender que todo aquello que en el contexto se dictaba que significaba ser, nadie puede decirte qué significa ser tú. Tú puedes leer libros de superación, de psicología positiva, de manifestación, de lo que tú quieras, en lo que tú creas, pero nadie con ninguna receta te va a poder decir cuál es el autobús de tu vida o cuál es la forma en la que se debe ser tú. Es más, no debes permitirlo, porque solo tú sabes cómo se debe ser tú. Solo tú sabes cómo se debe. Por eso esta idea de quiero ser como Steve Jobs o quiero ser como tal, a mí ya no me hace sentido. Es una de las cosas que desaprendí, es yo ya no quiero ser como nadie, quiero ser como yo. Eso es lo que hoy anhelo. Y sé que para muchas personas, si ahorita alguien me preguntara en una entrevista, oye Fer, como quién quieres ser, a quién admiras, pues quiero ser como yo. Y sé que puede sonar muy egoísta o muy no sé, como egocéntrico, pero en realidad eso es a lo que venimos, a demostrar qué se siente ser Fernanda, qué se siente ser John, qué se siente ser fulanito. Más bien a compartir lo que tú eres. Claro, por supuesto. ¿Sabes, Fer? Todo el tiempo en estos 20 años de carrera profesional en el mundo de los negocios, el marketing, la comunicación, siempre nos dicen la palabra diferenciación. Es una obsesión del modelo capital. Es como diferenciate del resto. Y al momento de diferenciarse, nunca se preguntan esto que tú estás trayendo a la mesa. Tu frase de quiero ser como soy yo. Esto aplica todo. Es como, a ver tu producto o servicio, la compañía que representas, ¿cómo es? Sí, porque, y qué bueno que lo tocas, porque esto aplica, por supuesto, aplica a los negocios, porque las personas creamos negocios. Entonces, cuando somos el siguiente Airbnb, pues, güey, pues no, porque ya existe un Airbnb. O sea, ¿para qué queremos un siguiente Airbnb? ¿Sabes? Como estas de, quiero ser el siguiente Starbucks. Pues no, güey, porque ya te ganaron ese lugar. Starbucks ya es Starbucks. Sí, sé el siguiente tú. Ajá. Y ese tema de atreverte a escoger el bus es el camino de valor, porque esta curiosidad requiere valentía. O sea, hablábamos de, si eres curioso ya eres valiente. Sí, por supuesto. Solo que la curiosidad, estás obesa en términos informativos al querer estar buscando y picando todos los platos disponibles en el menú. Ajá, y no te comes ninguno y desperdicias todo el buffet. Exacto, si te das cuenta es un desperdicio de tiempo, de tu vida y de tu capacidad cerebral, porque al contrario de una máquina con un disco duro enorme, tú tienes un disco duro y un tiempo y un performance limitado y te vas a morir. Esa es una asunción real. Nos vamos a morir tú y yo. Por lo tanto, hay 4 cosas que, hilando todo lo que hemos hablado el día de hoy, Fer, están ahí. Primero, y es un concepto que tú ya trajiste de varios podcasts anteriores y que cada vez que hablamos de esto madura, el concepto de autonomía de la atención, que cuando lo propusiste por primera vez hace como 8 episodios, provocó una conversación allá afuera interesante con las personas que físicamente voy conociendo en el mundo real. Me han dicho que ese concepto de autonomía de la atención, cuando hablaste de ella, les cambió, los puso a pensar profundamente, porque al final del día se traduce en dónde estoy poniendo mi atención. La segunda, la ignorancia consciente, que es mucho de esto. Es de, después de saber tanto, después de probar todos los platillos, después de bajarme de todos los autobuses y subirme a los nuevos, ahora decido qué cosas quiero ignorar. Por eso decía que esta segunda parte es mucho de desprendimiento. 100%. Ya no es acaparamiento.
ya es no, lo contrario. ¿Cómo para qué? No es Superman. ¿Verdad? Ya entiendes que esas cosas no te hacen bien. Pero ojo, nunca es un desperdicio. O sea, sí, lo que no quiero dejar en la mesa es que a cada quien le llega este momento a diferentes edades. Sí. Sí, alguien que tiene 20 años hoy es como, no, por favor, no seas ignorante consciente. Cómete todo lo que puedas. Exacto, es como en la serie que estamos viendo de, güey, tienes... no, en la película de Ghostbusters, ¿no? Es como, güey, tienes 15, cágala, hazte un tatuaje, claro, no sé, lo que sea, ¿no? Sí, ponte borracha. pero no, tampoco quiero dictar de, pues nos tiene que tocar a todos a partir... No, es cada quien vive la vida a un ritmo distinto. Sí, el tren es de como la quien... naturaleza, o sea, cada flor florece a tiempos diferentes, o sea, no todos podemos florecer al mismo tiempo. Y en ese descubrir, Fer, hubo una analogía que te comenté hace unos minutos. Tú y yo en los últimos, desde que la pandemia terminó en términos de las restricciones internacionales, hemos viajado más que nunca en toda la vida a distintos países. Y cada vez que llegamos a un país, tú y yo nos informamos de qué están viviendo política, económicamente, socialmente, cultural, artística, etc. Y eso nos influencia, nos da es un nuevo platillo nuevo que se abre un buffet ante nosotros. Pero cuando regresamos de nuevo a donde estamos basados el día de hoy, que es Querétaro, pues la verdad es que olvidas todo lo que está pasando allá. No es que lo olvides, sino que te deja de interesar. Dejas de ponerle atención. Entonces te das cuenta que después de todas estas incursiones en cada lugar, son exactamente los mismos patrones, solo que con personajes distintos. Sí. Entonces, de repente dices, bueno, a ver, estar enterado del mundo político, y ojo con lo que voy a decir, el que tengas la capacidad de ir a votar y seleccionar a un habitante o alguien que te gobierne, es como, ejércelo, pero no va a cambiar el mundo por eso, ¿eh? O sea, realmente el mundo cambia cuando decides ignorar de forma consciente, cuando descubriste un patrón que dices, ya lo entendí, y con esto puedo aplicarlo a mi forma de concentrarme. Me lleva al tercer punto. La curiosidad requiere valor. E inclusive cuando por curiosidad decides no curiosear algo. Y la última. La consistencia de ser tú. Va a llegar un punto cuando vas a encontrar tu voz. Va a llegar un punto en donde vas a encontrar tu estilo. Va a llegar un punto en el que te sientes incómodo o aburrido de lo que está pasándote, del conocimiento que tienes. En ese punto es cuando esa consistencia de ser tú debe de empezar a florecer y explorar eso. Hay un libro que desde que lo leí a inicios del año pasado lo he traído una y otra vez, que es El acto creativo de Rick Rubin. La verdad es que es mi Biblia en este momento. Y hay dos cosas que él dice, güey, yo creo solo para mí. Si el mundo, eso que yo creo, esa cosa que yo plasmo, al mundo le agrada, wow, qué bien, lo compartí y funcionó. Él nunca crea para agradarle a alguien o que esa cosa funcione en algo. Él solo crea a partir de lo que él es. Crea para él. Y hay una frase específica de algo que dice, "The real work of the artist is a way of being in the world." En español, el verdadero trabajo del artista es la forma de ser en el mundo. Y creo que sí. Creo que llegamos a un punto, yo a mis 42, hay quien llega a sus 20s, hay quien llega a sus 80s o hay quien no llega, que se da cuenta de lo que se trata de estar en este mundo y en esta experiencia de vida, es saber exactamente quién eres y tener el valor de explorar ese quién eres para poder compartirlo con el mundo. Lo cual, ya cerrando la idea con lo de Malcolm, que con eso iniciamos, de las 1000 horas, no se cumple. Porque tú puedes estar 1000 horas, siguiendo la analogía de los autobuses, 1000 horas en un autobús. 10,000, ¿no? 10,000. Sí, perdón, 10,000 horas en un autobús y aún así, o sea, como que si no te llenas, si no, pues igual vas a hacer un buenazo en eso, pero no va a servir de mucho si no era algo que realmente tú querías hacer. O sea, al final del día, insisto con la parte de cada quien florece de maneras distintas. Y dime si no, hay veces que te pasan cosas fortuitas que, güey, te obligan a aprender cosas no en 10,000 horas, sino en días, en meses, porque es la necesidad que tienes de aprenderlo, de ejecutarlo, porque si no depende tu vida de ello o tu vida profesional y lo tienes que hacer y no tienes 10,000 horas para estar invirtiendo en eso. O
sea, creo que esto es circunstancial, ¿no? Digo, supongo que también es porque los ejemplos que ponía en el libro, recuerdo que tenían que ver con practicar el violín. O sea, claro, estamos hablando de hace 2 siglos donde la gente, pues en realidad su vida no había tantas complicaciones como hoy, no era como que había tantas cosas que hacer. Por eso alguien que se clavaba en algo se clavaba súper fuerte, pero ya no estamos en ese mundo. Y creo que también debemos entender que cada quien va a su ritmo y un ritmo diferente, y sobre todo una cosa que yo te decía hace rato que tomábamos este café, y es que dentro de ese desaprendizaje también está el entender que hay cosas que no contemplamos en nuestros ritmos creativos y son importantes. Por ejemplo, en mi caso, al ser mujer, a mí me costó muchísimo entender que mi actividad fisiológica y mis ciclos menstruales, por ejemplo, sí influyen y afectan mi forma de crear. Y que estamos en un mundo donde te sometes a mí me vale madre si estás menstruando, si estás en la fase folicular o en donde sea que estés, tienes que cumplir, tienes que entregar, tienes que performear, porque esto es una máquina y no te puedes descomponer. Y de repente cuando empiezo en esta fase de desaprendizaje, a eso me refiero, ese aprendizaje no me sirve de nada, al contrario, me hace daño, y me escucho a mí misma, escucho mi cuerpo y me doy cuenta de, güey, con razón tengo una energía súper baja porque estoy en esa fase de mi ciclo menstrual donde mi energía no da para más, porque hormonalmente no doy para más y no me tengo que sobreexigir, y ya no siento culpa. Antes me invadía una culpa de, no, pero no soy ninguna floja, yo tengo que dar todo de mí, ¿no? Sí, nos enseñó culturalmente a ser así. Ese aprendizaje, pues no me hizo bien, al contrario, ¿no? Entonces creo que también es entender nuestros ciclos, no solo en el caso de las mujeres, ciclo menstrual, pero en el caso de las personas, los ciclos emocionales, los ciclos, o sea, hay gente que funciona muy bien en invierno y en verano no le va tan bien. Entonces, ¿qué cosas podemos ajustar? Sé que el mundo demanda y tiene muchas exigencias sobre nosotros, pero de poco en poco ir ajustando tus ritmos, tus tiempos, sobre todo, por ejemplo, si estás emprendiendo, que de cierta manera, pues tú eres tu propio explotador, ¿no? Y te exiges y te sobreexiges. Pues creo que tenemos que comenzar por ahí a entender hasta dónde podemos dar, y no tiene nada de malo no dar siempre el 100%. Y creo que eso es otra de las cosas que tenemos que desaprender. Este sistema nos impulsa, nos obliga, nos empuja a pasar por encima de nosotros mismos, cuando realmente si pasas por encima de tú mismo, repercute todo, o sea, se echa a perder todo. Ya no puedes pensar, ya no puedes crear, y todo se vuelve un círculo vicioso. Creo que son muchas cosas, no nos da para todo, o sea, tendríamos que usar 1000 horas, pero más allá de todo, creo que para mí la conclusión es, estoy entrando a una fase de mi vida donde ya no se trata de aprender, sino de desaprender, de contrastar, de descreer, y como en una fase de desprendimiento, sobre todo, ¿no? Como de, hay cosas que ya no me sirven, ya no me funcionan, y conscientemente decir no o decido ignorarlas. Y esto va para todo, personas, o sea, hay personas, o más bien un tipo de personas con las que ya no me quiero relacionar, ya nunca más. Y antes me sentía culpable porque sentía que tenía que estar disponible para todos y todas, y pues ya no estoy en esa fase. Ahora estoy en la fase donde me desprendo de eso, desaprendo cosas, me desconecto, ¿no? Y tienes este derecho que a mí me gusta mucho, lo que se está haciendo alrededor del derecho al descanso. Hace unas semanas, en el Monumento a la Revolución, para exigir y como reclamar el derecho a descanso, se hizo una siesta colectiva y me pareció brutal. ¿Aquí en la Ciudad de México? En el Monumento a la Revolución. Qué interesante, no me pareció brutal porque dije, güey, eso es lo que hoy necesitamos. Está brutal. Dormir es un acto revolucionario. Sí, descansar, recuperarte. Y me quedo con una frase que acabo de leer, donde decía que en estos sistemas extractivistas, el fin de semana es para recuperarse, para tomar un respiro, para decir, ay, güey, voy a descansar aunque sea tantito. Pero si el sistema funcionara de acuerdo a nuestra verdadera naturaleza, todos los días tendrías horas de descanso, de tal manera que no llegarías agotado al fin de semana. Claro. Y dije, claro, o sea, seguimos viendo el fin de semana como un aliciente, un respiro, un descansito, que luego ni descansas porque haces todo lo que no pudiste hacer entre semana porque estabas trabajando.
Y sí es cierto, o sea, entre semana deberíamos tener ese mismo fragmento de descanso correspondiente al de cada día, no en la acumulación de toda la semana, ¿no? Sí. Y son ese tipo de cosas. A mí, esto es otra conversación, pero los derechos descansistas me parecen una revolución en este momento, en esta maquinaria extractivista llamada capitalismo. Me parece súper necesario. Y me quedo con eso, John. Yo creo que al final del día esta analogía de los autobuses es verdad. Me parece linda, me parece como lo podemos entender todos, ¿no? No necesitamos vivir en Finlandia. Todo el mundo entendemos qué es subir y bajarse de un autobús. Y creo que a veces es mejor dejar pasar algunos autobuses o probar lo suficientes como para al final decidir cuál es el que va a tu ritmo, cuál es el que va a tu destino. Y cuál es el que representa de mejor manera qué significa ser tú. Estás conectado a Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Enlace desde el futuro. Con John Black y Fernanda Rocha. Vía Así las Cosas. You've got to come back with me. Where? Back to the future. Como cada 4 años se celebra la competencia deportiva más importante del planeta, los Juegos Olímpicos de Verano, también conocidos como Olimpiadas. Pero ¿te habías preguntado cómo sería el futuro de una competencia así? Esa pregunta intenta ser respondida desde una hipótesis llamada Enhanced Movement, o el movimiento de mejora, respaldado por los principales capitalistas de riesgo del mundo, los cuales proponen crear los Juegos Olímpicos del futuro potenciados por la tecnología, los avances científicos y su aplicación en la medicina, los cuales podrían elevar a la humanidad a su máximo potencial a través de una comunidad de atletas comprometidos. Los fundadores de los Enhanced Games o Juegos Mejorados apuestan en la unión de la excelencia atlética y los logros científicos, además de que los atletas que compitan recibirán un salario base y competirán por premios que serán mayores que los de cualquier otro evento comparable en la historia, lo cual es una antítesis del olimpismo tradicional, donde la mayoría de los atletas de élite, a pesar de entrenar durante años y dedicar sus vidas y cuerpos a la misión olímpica, la mayoría no recibe un salario e incluso se ven obligados a endeudarse. Él es Aaron de Souza, fundador y presidente de Enhanced Games. Los atletas olímpicos son financieramente explotados. Son productores de valor en la ecuación olímpica con billones de dólares en ganancias televisivas. Pero la mitad de los atletas americanos, australianos o de Reino Unido viven en la pobreza. En los Enhanced Games, los atletas abrazarán el desarrollo científico, ignorando el estigma anticiencia de los juegos actuales. Eso significa que serán bienvenidas las drogas que mejoran el rendimiento atlético, lo que podría convertirse en un anticipo de unas Olimpiadas transhumanas. Inversiones multimillonarias han llegado, provenientes de figuras como el cofundador de PayPal, Peter Thiel, Christian Angermayer, el CTO de Coinbase, Balazs Rimbrasan, y otros capitalistas de riesgo, quienes se preguntan ¿por qué no dejar que todos utilicen la química más moderna para llevar su biología al límite absoluto? Todo ello bajo supervisión médica. Sin duda, es un enfoque controvertido y potencialmente disruptivo del atletismo. Los juegos mejorados permitirán los esteroides anabólicos, que consideran seguros y positivos para la salud de los atletas. Permitirán estimulantes, nootrópicos, hormonas del crecimiento humano, glucocorticoides, betabloqueantes, cannabinoides, péptidos y psicodélicos, y en algún momento también darán la bienvenida a la tecnología de transferencia de genes, que en teoría podría nivelar el campo de juego de la manera más fundamental. El equipo de Enhanced Games dice que tiene alrededor de 900 atletas, incluidos exatletas olímpicos, que están interesados en competir. Y así como los Juegos Olímpicos fueron revividos y renovados en 1896 para el mundo victoriano, los Juegos Mejorados están proponiendo un nuevo modelo olímpico para el siglo XXI. Uno rodeado en una era de cambios tecnológicos y científicos acelerados. ¿Qué opinas sobre el futuro de las competencias deportivas humanas? ¿Es este el camino? ¿Qué pasará en esa exploración cuando entre la tecnología cyborg en ese transhumanismo competitivo? Para más información, visita la página enhance.org. Nos vemos en el futuro. Estás escuchando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black.
Wow, la intensidad de Creative Talks Podcast es algo que, Fer, me encanta. Hace muchas semanas, y digo muchas porque cada semana estamos diciendo va a entrar y terminamos no poniéndolo por temas de tiempo, pero hoy sí no puede dejar de estar. Hace unas semanas, muchas semanas, Diego Martínez Soto me mandó un mensaje en LinkedIn porque había creado un ensayo que se llama Únete a la comunidad de los dioses, en donde explora un concepto ahora cercano a la humanidad, cercano en términos de que estamos muy próximos a experimentar en eso, la inmortalidad. El texto me parece una provocación total. Leer el ensayo me parece fascinante, está lleno de referencias, es un ensayo profundo y con permiso de Diego voy a leer un fragmento final de la obra. Las preocupaciones y las preguntas hoy deben de ser en torno a entender que el proyecto de singularidad y transhumanismo ya está en proceso. Se está viviendo, se está apostando por él y tiene miras conclusivas. Hoy la apuesta tecnológica es concreta. Eliminar todo tipo de escasez, la cual incluye a la muerte. Pero no somos nosotros los que estamos generando la apuesta. Siguen siendo entes de poder económicos, los cuales conocemos suficientemente bien para saber que de ser concretado el proyecto, la vida tendrá un costo y serán aquellos elegidos los únicos que podrán acceder a ella. Fin de la cita. Así que le pedí a Diego que nos diera un viaje por este texto y esto fue lo que nos respondió. La muerte ha sido un motor de significado a lo largo de la historia humana, impulsando la creación de arte, filosofía y religión. La finitud de la vida nos impulsa a buscar legado, conexión y sobre todo trascendencia. La idea de escribir sobre cómo la eliminación de este límite fundamental podría alterar no solo las estructuras sociales y económicas, ofrece un campo fértil para la exploración. Hoy suena abrumador preguntarse cómo cambiarían nuestras motivaciones y aspiraciones cuando la muerte no sea una certeza. ¿La inmortalidad nos llevará a un mayor logro y exploración? ¿O a la apatía, el estancamiento, incluso el nihilismo? ¿Cómo afectaría a nuestras relaciones, sabiendo que podrían durar siglos o incluso más? Hablar de la muerte es profundizar en el corazón mismo de la condición humana, explorando no solo cómo vivimos, sino por qué vivimos. Hablar de la muerte es como dice Saramago: la muerte nos define con la misma precisión que nuestras sombras delinean nuestras formas a la luz del sol. Si fuésemos inmortales, caminaríamos sin sombra, perdidos en un eterno mediodía que no conoce ocaso, buscando sin hallar el contorno de nuestra existencia. Imaginémonos un escenario donde la muerte, ese límite ineludible de nuestra existencia, ha sido eliminada. Martin Heidegger, uno de los filósofos más influyentes del siglo XX, nos ofrece una perspectiva profunda sobre la importancia de la inmortalidad en la definición de nuestro ser. Él afirma: el ser para la muerte, o el ser es para la muerte. Esta frase nos invita a reflexionar sobre cómo la conciencia de nuestra mortalidad configura cada aspecto de nuestra vida, dotándola de urgencia, significado y sobre todo autenticidad. Ahora imaginemos un mundo donde hemos superado esta condición fundamental. Sin la muerte, ¿qué nos motivaría a actuar, a amar, a soñar? La muerte en sí misma nos insta a buscar un propósito, a establecer metas, a valorar cada momento como si fuera el último, porque en una existencia finita, cada instante es precioso. Sin embargo, en la inmortalidad, el tiempo se diluye en un mar de infinitas posibilidades, donde la procrastinación y la indecisión pueden convertirse en nuestros eternos compañeros. Heidegger nos enseñó que la autenticidad surge de enfrentar a nuestra finitud, de reconocer que somos seres para la muerte. Esta conciencia nos impulsa a vivir de manera genuina, a tomar decisiones que reflejen quiénes somos realmente y a dejar una huella en el mundo, sabiendo que nuestro tiempo aquí es limitado. En un universo inmortal, corremos el riesgo de perder ese impulso hacia la autenticidad. La eternidad podría sumergirnos en un estado de apatía existencial, donde la falta de límites temporales nos alejen de la esencia de lo que significa ser verdaderamente humano. En este viaje hacia el futuro, recordemos las palabras de Heidegger y busquemos formas de vivir auténticamente, incluso en la cara de la inmortalidad, porque al final no es la duración de nuestra vida lo que importa, sino la profundidad y autenticidad de nuestra existencia. Finalmente le pregunté a Diego si este audio fuera lo único que va a sobrevivir de toda la humanidad, ¿qué consejo le dejaría a la siguiente gran civilización?
No sabemos la especie, tampoco sabemos cuánto tiempo va a tomar que esa especie llegue o pueda reproducir con su tecnología este audio. Si este mensaje alcanzara a ser escuchado por las siguientes formas de vida inteligente que dominen nuestro planeta, les diría: primero, comprendan que la humanidad, en su esencia, fue un tejido de contradicciones. Luchamos por alcanzar la inmortalidad, por superar las barreras de nuestra biología, creyendo que en esa conquista encontraríamos la libertad definitiva. Sin embargo, esa misma búsqueda nos reveló verdades fundamentales sobre lo que significa ser humanos. Nuestra finitud no es una limitación, sino una fuente de nuestra creatividad y pasión. Aprendimos tarde que la inmortalidad nos insta a dar lo mejor de nosotros, a valorar cada momento y a forjar relaciones profundas. Nos enseñó sobre la importancia de dejar un legado, no a través de la perpetuación de nuestra existencia, sino mediante las contribuciones que hacemos a nuestro mundo y a los seres con quien lo compartimos. Entonces, a ustedes, los nuevos guardianes de este mundo, les pido que encuentren equilibrio. La tecnología y el conocimiento son herramientas poderosas, pero deben de ser guiadas por la sabiduría y la ética. No pierdan de vista que el verdadero progreso se mide no solo en términos de avances científicos, sino también en la capacidad de vivir en armonía con los demás y con el planeta que comparten. Recuerden que cada especie, cada vida, tiene un valor intrínseco y juega un papel en el equilibrio de la naturaleza. Nuestro mayor error fue olvidar nuestra interconexión con el mundo natural, lo que finalmente nos llevó a enfrentar consecuencias devastadoras. Por último, no teman a la muerte. En lugar de eso, permitan que la conciencia de su propia finitud inspire una existencia rica y plena. Que cada decisión que tomen esté imbuida de un profundo respeto por la vida, en todas sus formas, y un compromiso inquebrantable por el bienestar colectivo. Y que, como diría el gran filósofo francés Edgar Morin, la aceptación de la muerte es, en realidad, un acto de amor hacia la vida. Nos enseña a valorar cada momento, cada encuentro, como si fuera a la vez el primero y el último. Gracias, Diego, por las contestaciones. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diego Martínez, historiador, comunicólogo y amante de futuros. También muy consciente de que la transformación de la tecnología y el avance tecnológico nos impacta de manera profunda a nosotros como seres humanos. También soy CEO de Art Solution Innovation Hub y nos pueden encontrar en LinkedIn a mí como Diego Martínez o ARD Solutions, también en LinkedIn. También pueden encontrar en Instagram como @DSTARDS y con mucho gusto platicamos y seguimos conectados. Estás procesando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Fernanda Rocha, llegamos al fin de Creative Talks Podcast. Como lo habíamos dicho, este es el último Creative Talks que estamos grabando desde México. A partir del siguiente, es decir, el siguiente Creative Talks Podcast que escuches va a ser ya desde Barcelona, donde de hecho ya va a coincidir con todo lo que va a estar pasando con OFF 2024, que ocurre de abril 4 a abril 6 en el Hub de Diseño de Barcelona, que es una brutalidad ese edificio y todo lo que ocurre dentro de ese lugar. Así que, Fer, estoy muy emocionado y además, como tú lo mencionaste, también iniciamos con esta maestría que estamos haciendo de IA dentro de Elizaba. Así que, wow, van a ser días súper intensos y de un aprendizaje brutal. Yo voy muy emocionada, no tanto por enseñar, sino por aprender. Sí, coincido. ¿No? Como, o sea, híjole, me parece una oportunidad increíble y ya les estaremos compartiendo cuáles son nuestros aprendizajes o fracasos, cualquiera que estos sean, que vayamos teniendo a lo largo de esa temporada. Y pues muchas gracias por estar acá. El próximo 1 de abril, recuerden que iniciamos con el reto de 7 días para potenciar tu creatividad. Por supuesto que esto no es una píldora milagro, o sea, no es como que en 7 días tú te vas a volver, no sé, no quiero crear falsas expectativas. Es más bien para despertar y salir de lo que a veces entramos, que es como adormecimiento por el mismo pasar de los días de la vida, y de repente dices, ya no sé dónde quedó mi alma creativa. Es para eso, ¿no? Es para despertar ese monstruo que vive dormido en cada uno de nosotros y que quizás hoy es momento de despertarlo para poder surfear todo esto que viene y que está ocurriendo. Así que pues ahí está, son 7 días.
Cada día vas a recibir un audio, instrucciones, materiales para poder despertar esa creatividad que está en ti. Voy a dejar el link en la descripción para quienes estén interesados y pues más adelante estaré seguramente abriendo otros retos. Hice una encuesta en LinkedIn sobre qué tipo de retos les gustarían. A algunos les gustarían retos sobre innovación, a otras personas retos sobre casa de tendencias. Ya iré viendo cuáles son como los más demandados para poder publicar estos diferentes retos. Me parecen los retos un gran acercamiento a abordar temas que a veces decimos, híjole, no tengo tanto tiempo, no sé, no encuentro el espacio para hacerlo. Y estos pequeños shots pueden ayudar a impulsar y a abrir esos portales que nos pueden luego llevar a otros lados. Creo que llegó el momento de decirte algo. Si estás escuchando este podcast en la versión gratuita, ahora sí vete al Patreon. O sea, no es porque antes no haya sido el momento, pero todo lo que vamos a estar compartiendo en el Patreon, producto de toda esta experiencia de 3 meses que vamos a estar en Europa, convergiendo con todo tipo de personalidades de este lado del mundo, vamos a terminar compartiéndolo en Patreon. Este es el momento de invertir en eso. Y además, al estar en Patreon, tienes acceso a contenidos que te costarían por el otro lado pagar, como el curso que Fer está abriendo justamente ahorita. Esta sesión de 7 días es interesante. Si no estás todavía en Patreon, te vas a perder un momento fascinante de contenidos brutales aplicables, porque todo lo que colocamos en Patreon es para que puedas aplicarlo en lo que estás haciendo todo el día. Así que ese es el momento, esta es la hora de convertirte en Patreon. Invierte en ti, invierte en tu acercamiento al mundo creativo y sobre todo invierte en lo que te estás convirtiendo y te vas a convertir. Es esto lo que sucede cuando te conviertes en esa comunidad. Gracias por estar en esta edición de Creative Talks Podcast. Yo fui John Black. Y yo, Fernanda Rocha. Ya te la you know. Nos vemos en el futuro. Escuchaste Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black, un podcast de Black Creative Intelligence, presentado por Blackbot, Black School y Black Bull. Nos vemos en el futuro. Blackbot House presentó